El preacuerdo alcanzado con el Departamento del Gobierno vasco, dirigido por el PSE, nos da la oportunidad como duranguesas a desarrollar un futuro para Durango desde una perspectiva más social. Hemos pasado de tener un proyecto puramente especulativo a un proyecto que tiene en cuenta las necesidades de quienes vivimos en Durango. Con este preacuerdo hacemos desaparecer las 5 torres de 18 pisos, aumentamos las zonas verdes en los terrenos liberados y traemos 3 nuevos proyectos sociales a Durango. Estos 3 proyectos serán: 1. La recuperación del trazado del tren; 2. La creación de un plan público de viviendas con 240 nuevas VPOs; y el tercero será la recuperación de Pinandoetxea y el Hospital de San Agustín, destinados a viviendas dotacionales para los colectivos más vulnerables. Porque hemos demostrado que cuando se trabaja buscando el interés general, mejoran las condiciones de vida de la gente. Hoy, Durango avanza hacia un futuro focalizado en menos cemento, un Durango fortalecido por las VPOs, zonas verdes más amplias y la restauración de 2 edificios emblemáticos que se han dejado morir y que se convertirán en viviendas para ayudar a quienes más lo necesitan, ya sea en personas mayores, jóvenes o personas sin recursos. Erakutsi dugu badikigula nora goazen, urte luzetan nora ezean ibili den gobernu bat izan ostean. Ia 20 urtez esan ziguten ez zela posible 18 pisutako bosdorroiek ikutzea, bai ala bai egin beharko zirela. Orain ikusi dugu hori ez zela egia, eta horrek pentsarazten digu agian Durangon gobernatzen gintuzten hoiek oso gustora eta eroso sentitzen ziela luzuzko bosdorra erraldoi hoiekin. Batzuei gustatu ala ez, aurrera goaz, oso garbi daukagulako zein dan gure norabidea. Gure helburua Durango justu, soziala, berdea eta guztiontzako atsegina eraikitzea da. Eta helburu horretan aurrera pausu oso garrantzitsu bat eman berri dugu. Orain, prozesua bizi genuen bezala bukatuko dugu, zuei hitza emanez.